Cuando las papas queman, los políticos responsables tienen que dar la cara, Lore, amigos todos. Claramente el ministro, nuevo en el cargo, Ángelo Alfaro, ingeniero electricista, experto en el sector electricidad, está enfrentando un primer desafío. Nada más se sentó en el ministerio y dos problemas le llegaron al escritorio. La rotura del gasoducto de Camisea y por otro lado tienes el problema en el Medio Oriente. Vamos a abordar estas dos situaciones que pueden ser críticas como factores económicos que compliquen, si quieres, un poco la rueda económica en el país. Súmale el niño costero. Ojo con eso. Bueno, la crisis por la escasez del gas natural, la situación de los taxistas, esta discusión de un subsidio. Es una discusión que ya movilizó un poco a la política que andaba dormida después del cambio de mando, después de la inauguración del gobierno de José María Balcázar. Y el ministro de Energía y Minas, reitero, lo van a conocer ahora, Ángelo Alfaro, su primer momento como ministro resulta crítico porque tiene problemas en el sector. Salió en conferencia de prensa sabiendo que desde el Congreso ya lo están invitando, lo están citando, ya hay alguna moción, ya hay alguna movida para que venga el nuevo ministro a explicar qué va a hacer, ¿no? Salió en conferencia de prensa y dijo: estamos conteniendo la crisis, tenemos un grupo de trabajo, estamos monitoreando las tareas de reparación, primero mitigación del foco de incendio y después reparación. Pero la verdad que en esta primera presentación dejó algunas declaraciones que uno dice, quizá los ministros no están tan acostumbrados a esa frialdad. Ayer decíamos, frío de fríos, el ministro que salió a decir, no tengo ninguna varita más, ¿no? Vamos a escuchar al ministro de Energía y Minas que entre la prudencia de decir tenemos 14 días, ojalá que no se complique más allá de eso, y cierta frialdad que quiso poner a decir, bueno, vamos a resolver este problema que tenemos. Así se estrenó también en el cargo el nuevo ministro de Energía y Minas. Vemos lo que declaró y después les muestro, creo que es la primera imagen del lugar, es la primera toma de dónde ocurrió esta rotura del ducto, donde se originó el problema que hoy golpea el bolsillo de varias familias en el Perú. Primero, la respuesta del ministro. Todos estamos interactuando a fin de llevar adelante y a buen puerto la solución. No tenemos una varita mágica para arreglar las cosas. Lamentablemente no tenemos alternativa. Si damos a los taxistas, quitamos el transporte masivo. No se le puede dar a los grupos, no alcanza. Ahora los taxistas pues suben la gasolina, van a tener que subir su precio. El que quiera tomar un taxi tendrá que pagarlo. No queda más que, como dicen, ajustarse el cinturón y seguir para adelante. No tenemos una varita mágica para arreglar las cosas. El que quiera tomar un taxi tendrá que pagarlo. Ajustarse el cinturón y seguir para adelante. Ajustarse el cinturón y seguir para adelante. No hay varita mágica. Si se sube el precio del taxi por esta situación, el que quiere ir en taxi tendrá que pagar. Estrena nuevas formas también el ministro de dirigirse al país. Demuestra cierta frialdad, no se muestra desesperado por el tema. Entiendo que hay un equipo de crisis generado en el ministerio, pero también el contexto es ese. Sale un equipo del MINEM y entra otro equipo. Sale un ministro y entra otro ministro, la crisis lo recibe, lo inaugura al ministro una situación crítica en su sector. Y finalmente uno puede decir me gustó, no me gustó la respuesta, pero yo creo que a veces en general al peruano, a los peruanos, nos cuesta que nos digan las cosas como son, que por eso utilizamos tanto el diminutivo, nos gusta que nos apapachen y nos arropen para darnos las malas noticias y por eso a veces nos chocan otras costumbres, otras culturas que tienen una manera mucho más tajante de decir las cosas y más directa. Además, en medio de todos los problemas que tiene que resolver, saber, por ejemplo, si realmente se van a demorar 14 días o terminan demorándose un poco más, entendiendo que la zona, entendiendo el tema climático, que lo hace de tan difícil acceso, pueda extenderse. Frente a un tema que también se puede abrir la caja de Pandora, el tema de los bonos, por ejemplo. Si se da un bono, ¿a qué taxista se le da? ¿Al amarillo? ¿Al que es de cualquier color? ¿Al que tiene cetame?
al que está por aplicativo? ¿Cómo revisas? Tiene que pasar el GNB, pero el colectivo también. Y entras en ese, o de repente el uso doméstico, entras en un problema producto, ojo, y siempre lo decimos, de la informalidad en la que nos movemos. Porque esa informalidad frente a una crisis hace que realmente el Estado no sepa cuántos son las personas que tiene que atender. Sí, efectivamente, tienes un gran problema allí, pero es curioso, ¿ah? Y creo que coincide. Etapa electoral, lo primero que te sale es pedir un subsidio. A ver, el gobierno está armando los subsidios para las familias afectadas por el niño costero y ya tienes en la cola una discusión para un subsidio para los taxistas que no podrán Y ya tienes políticos, trabajar. por Ojo, ejemplo, Keiko Fujimori, diciendo... Estas propuestas, los políticos aman estas propuestas. Y ya tienes candidatos, en este caso Keiko Fujimori específicamente, diciendo yo sí surtiría a los taxistas, deberían ser prioridad. Claro, porque son un bolsón electoral interesante, pero en la realidad técnica es que priorizar al taxista sobre el uso doméstico puede hacer que mucha gente en su casa de pronto, sin tener otra matriz energética, se quede sin gas natural. Lore, vamos a ver la imagen de la zona. Megantoni, Cusco, alturas del Cusco. Un helicóptero de la empresa TGP sobrevuela la zona y ya hay personal trabajando en el campo. Pero creo que es una imagen certera del lugar donde se originó esta emergencia. Después te digo que dos situaciones nos hubieran ahorrado este problemón. Si estuviéramos bien preparados como país, si fuéramos un país con solidez energética, no nos hubiera pasado esto. Después te digo qué cosas hubiéramos podido tener para afrontar mejor esta crisis. Primero, la imagen de la zona donde el ducto presentó falla. Zona inaccesible por donde la veas. Lo primero que se hace es controlar el fuego en el gasoducto. Así ha quedado, porque claro, fue una llama tremenda. Este es el lugar que primero mitigar el fuego y después corregir la situación, arreglar ese ducto que está ubicado en este lugar bastante inaccesible. Se accede por helicóptero. Varias de las empresas que son parte de la concesión, digamos, de la estructura de la distribución y producción del gas, están colaborando, poniendo sus helicópteros para que lleguen a la zona. Mira eso, la selva tupida en el Cusco, ¿no? Esta zona alta. A ver, te decía, dos situaciones que como país nos hubieran permitido afrontar mejor una crisis de gas, porque eso es lo que tenemos, una crisis de gas. Escasez de gas porque como país no tenemos una solidez energética en ese rubro. Podríamos haber tenido una doble tubería, un doble ducto como país. Tenemos una sola línea de conexión. Podríamos haber tenido dos. Una alterna para utilizar en un caso como este. No lo tenemos. No tenemos esa infraestructura. Tenemos un solo cable, un solo ducto que manda el gas desde Camisea y llega a, por ejemplo, a la capital. Tenemos un solo cable. Exacto. Nos hace falta tener una tubería paralela, un ducto paralelo. Dos, no tenemos en la costa peruana una infraestructura de gas preparada, por ejemplo, para recibir a un buque que traiga gas. Un buque de metano, por ejemplo. Un buque, una embarcación marítima enorme que traiga gas a la costa peruana. No se puede porque no tenemos cómo almacenarlo en la costa peruana. Eso es infraestructura. Eso es, además, infraestructura muy chequeada porque es manejo de un gas en la costa. Tienes probablemente que hacer algunos procedimientos químicos muy especializados para manejar ese material y distribuirlo. No tenemos eso. O sea, si hubiéramos tenido, por un lado, una segunda tubería, afrontábamos mejor la crisis. Si hubiéramos tenido una infraestructura para gas en la costa peruana, hubiéramos podido comprar gas y nos ahorrábamos estos problemas que traen directamente el racionamiento, la escasez. Y el experto lo explicaba muy bien ayer. Parte de las razones por las que no se ha hecho la inversión es porque el Estado ha querido esperar que haya demanda.
a partir de la necesidad de muchos es que hacían la inversión, cuando en realidad primero se hace toda la infraestructura y toda la inversión y a partir de aquello se genera demanda. Hacer el tubo gemelo o hacer, decía, como anillos de distribución, para que si se genera una situación en un tramo, ok, es en este tramo, pero todos los que están fuera de los anillos sí pueden seguir recibiendo. No es un solo ducto único. Por otro lado, también empiezan las desinformaciones. Dicen, pero es que solamente utilizamos un lote para consumo nacional y el otro lote lo exportamos, entonces ese que se exporta es el que podríamos usar. No, porque sigue siendo el mismo ducto. No tenemos cómo utilizar. Como así dijéramos, en este momento no se va a exportar, vamos a dejarlo. El problema no es el yacimiento, no es el lote. El problema es el tubo, la manguera, llámenlo como quieran, por donde pasa el gas. No tenemos cómo hacer que pase y circule porque se ha roto. No importa. No es verdad que el lote, y tú bien dices el tercer punto, tampoco le podríamos pedir a otro país que nos mande gas porque no tenemos dónde almacenarlo. Tal cual, Lore. Seguridad energética es el concepto. Los candidatos a la presidencia, ¿qué te están hablando sobre seguridad energética? ¿Qué le están ofreciendo al ciudadano sobre gas, hidrocarburos? El país que tenga un plan para poder, primero, utilizar bien los recursos que tenemos, porque tenemos esa maravilla de tener gas, de tener camisea, pero falta invertir en infraestructura. ¿Qué están diciendo los candidatos sobre esto? Yo no he escuchado una sola palabra sobre seguridad energética en la campaña. Los congresistas vuelven mañana a las sesiones plenarias, vuelven a reunirse. Se acabó el descanso congresal. ¿Qué tales vacaciones? Y regresan, bueno, en medio una transición, un cambio de presidente, pero regresan a hablar de la crisis energética. Hay una citación para que el ministro vaya a dar explicaciones al Congreso, el ministro que acaba de sentarse en esa silla, en ese ministerio, y ya le llueven críticas en el Parlamento. Que venga a aclarar, que venga a explicar, hay una ineficiencia, en fin, las críticas llueven en el Congreso. Vamos a escuchar a un grupo de parlamentarios, incluso el propio Fernando Rospigliosi, hablando de la sesión plenaria que se llevará a cabo el jueves. Vamos a escuchar reacciones en el Parlamento por la crisis del GNB. Es que el ministro es un incapaz, no tiene ninguna voluntad política ni ninguna visión de cómo resolver este problema. Cualquier persona que asume un cargo, asume los pasivos y los activos. Tendrá que responder y acciones inmediatas. No sé si estarán, yo estaba en Cusco el día de ayer, no sé si ya estarán en el BRAE. Es un caso fortuito que tiene que resolverse lo más pronto posible. Lo que hace poner en duda y preocupación es que el ministro diga una cosa y la empresa diga otra, ¿no? Eso es lo que hay que aclarar. Hay una moción que se ha presentado al respecto. Mañana el Pleno tomará una decisión. Hay que ver la disponibilidad del ministro, pero, como digo, primero tendremos que debatir y aprobar eventualmente la moción donde se le invita, ¿no? La actualidad noticiosa le marca la agenda a los congresistas porque mañana vuelven las sesiones, Lore, y te digo que va a ser interesante ver ese pulso, ¿no? Ese pulso político. Si es que quizá mañana deciden invitar de inmediato al ministro, se tendrá que presentar el ministro Ángelo Alfaro, que muchos están conociéndolo hoy, en la medida que ayer salió a responder por esta situación crítica. Ahora, ¿qué pasa en la calle? Porque hemos venido mostrando la imagen de la cola de taxistas. Ahora, ¿qué ocurre? Ya los taxistas no se acercan a surtirse de GNB, a cargar gas, porque se prohibió, o Sinermin dice voy a supervisar. El gas que hay en el Perú tiene que ser priorizado para casas, para industrias y para transporte masivo, es decir, buses grandes. Y hoy lo que se vio en los grifos solo fueron buses grandes. Vamos a ver esta imagen de cómo Latina recorrió los principales surtidores de combustibles y ya tenían el anuncio, conos diciendo por acá no entre ningún chofer de taxi que no vamos a venderle. Este gas es reservado para los buses. Mira cómo cambió la imagen de hace algunos días, de ayer nada más. Miren.
unidades de transporte público, como hemos visto de Etsajosa, de Lorito, incluso del Corredor Rojo, y también de autos menores, que ellos sí se han visto perjudicados. Como ves, hay varios carros. De la misma empresa está el Corredor Rojo, ahí está mi compañero el Verde, Consorcio Vial, todos estamos echando acá. ¿Acá está más barato? No, por el tema que no hay gas. Acá, para mí, parece que hay gas acá nomás. Por eso varias empresas están haciendo su cola para que echen su gas. Ahí estaba entonces Es la así imagen. como lucen ahora los grifos. Mira, los Vean conos. ustedes estos espacios donde se solía abastecer de GNB, se han colocado estos conos de color anaranjado. O sea, no hay taxis ni vehículos particulares que estén llegando ni siquiera para abastecerse de GLP. Vemos cómo ingresa un bus de transporte público que está dentro de la prioridad para el abastecimiento de GNB. ¿Ha tenido problemas para conseguir GNB? ¿Cuántos grifos ha tenido que visitar hasta ahora? Como 5 grifos, señorita, no hay gas. Hasta los buses, que son los únicos permitidos para poder surtirse de GNB, te dicen no hay gas en los grifos. Estamos buscando grifos, ¿no? Un grifo en San Miguel en la mañana tenía colas, pero colas de buses, intentando obtener este combustible.